to be fishers of men who sin and show them the way. I want you to swear to me and before this congregation to leave those sinning ways where they lie. I want you to promise right now. Drop the guitar, Samuel. Desde que tengo memoria, el concepto de religión como institución es uno que siempre me ha generado preguntas. En ocasiones he llegado a cuestionar el mensaje que profesa, el fundamento de sus acciones y la veracidad de su discurso, todo por mera curiosidad, virtud que es inherente a nosotros desde que somos niños. Crecer en un entorno que basa gran parte de su cultura en poner toda su fe en la capacidad de un Dios todopoderoso hace que la acción de dudar se torne en un sinónimo de pecado al abandonar la plena seguridad de su existencia. En la actualidad, esa culpa de dudar y el no sentir la presencia divina de un Dios es, sea por elección o por mera creencia, un privilegio. Tiempo atrás pareciera que las personas, antes de decidir si estaban dispuestas a vivir con el constante hostigamiento ideológico de un grupo religioso, ya nacían con la carga de un estigma asociado al mal. La misma sociedad dominante de la época, según sus preceptos, principios, estereotipos y dinámicas culturales, ya decidían qué personas eran merecedoras de la libertad y el perdón divino. Asimismo, decidían sobre las que no lo eran. Si bien la religión puede tener un significado distinto para todo quien la practica o la profesa, para nadie es un secreto que de la misma forma en que la política ejerce control a través del miedo, la religión lo ha hecho generación tras generación por medio de la culpa. Esa culpa viene persiguiéndonos hace siglos. Muchos de nuestros abuelos han crecido con creencias y tradiciones como pensar que el infierno era un lugar físico o que la intimidad era un pecado antes de contraer matrimonio. Asimismo, hay muchas personas que siguen creyendo de la misma forma. La culpa religiosa, si bien es algo que directa o indirectamente nos ha trastocado a todos, hay personas y comunidades que han sido víctimas no solo de una sensación invisible de persecución, sino que han sido literalmente perseguidas y culpabilizadas por otras personas que hace siglos decidieron lo que estaba bien y lo que estaba mal. Hay quienes históricamente se les fue arrebatada una libertad que nunca tuvieron, una libertad que siempre han anhelado. Siempre que me preguntan por qué los escritores sureños en particular tienen una inclinación por escribir sobre los fenómenos, digo que es porque todavía somos capaces de reconocer uno. Para poder reconocer a un fenómeno, debes tener alguna concepción del ser humano en su totalidad, y en el sur, la concepción general del hombre sigue siendo, en gran parte, teológica. Es una afirmación importante, y es peligroso hacerla, porque casi cualquier cosa que digas sobre la creencia sureña puede ser refutada con igual propiedad en la siguiente frase. Pero si se aborda el tema desde un punto de vista del escritor, creo que es seguro decir que aunque el sur difícilmente sea cristocéntrico, es sin duda cristianamente obsesionado. Se puede decir que el gótico a secas es una suerte de estética que reúne características como lo lúgubre, lo sublime y lo siniestro, desde el uso de elementos propios del Renacimiento o la época del Romanticismo, y que en el transcurso de la historia han buscado contraponerse a ciertos cánones o tradiciones para desafiar el status quo de algún territorio. En lo gótico existen ciertas convenciones narrativas que han marcado la estética de este género. Personajes ambiguos, ambientes lúgubres y sombríos que refuerzan el entorno como misterioso y amenazante, antecedentes históricos o familiares que involucran secretos generacionales y heridas abiertas, y claro, la presencia o aparición de elementos o símbolos sobrenaturales que amenazan la existencia o la tranquilidad de una persona o de toda una comunidad. Otra característica es que normalmente giran alrededor del romance desde una perspectiva hedonista y casi desenfrenada, o de la muerte dándole un gran peso a lo trágico. Si bien se puede hablar de forma muy similar del gótico sureño, la carga de significado que traen las historias oscuras de la Norteamérica profunda del sur tienen una connotación que va mucho más allá del misterio, lo sobrenatural y los conflictos familiares. El gótico sureño destaca por abarcar problemas políticos y sociales mucho más específicos, en los que la tiniebla llega hasta los rincones
rincones de los hogares más conservadores de todo el territorio angloparlante y que tiene sus cimientos en un periodo que ha derramado sangre desde hace mucho tiempo. En la actualidad existe una gran cantidad de productos cinematográficos, literarios, musicales y artísticos que han conectado con el público a la hora de utilizar el gótico sureño en sus narrativas, gracias a que el internet ha puesto de nuevo bajo la luz del radar temas históricos que ahora pueden conversarse e ilustrarse de forma abierta para acabar instalándose en la memoria colectiva. Lo que no muchas personas saben es que todos estos cuentos oscuros de pequeñas villas sureñas, ruinas abandonadas y viejas iglesias a punto de perecer en el tiempo tienen un trasfondo y un contexto histórico escalofriante y que de alguna u otra forma termina retratando que este sitio ha movilizado todo su desarrollo cultural por medio de una serie de eventos que provocan la contención, la prohibición e irónicamente la práctica de un solo elemento: el pecado. Antes de entender cuál es la relación del pecado con la historia del sur estadounidense, primero debemos entender el pecado no como manifestación de un mal divino, sino como la justificación perfecta. El mal está lejos de ser algo totalmente objetivo, no existe una concepción general de lo que éste representa. Hemos sido nosotros quienes han decidido lo que es el mal, lo que significa y lo que es capaz de hacer. A veces el pecado no es por sí mismo, es más, me atrevería a decir que el pecado nunca ha sido por sí mismo, ha sido lo que la Iglesia ha necesitado, lo que la Iglesia ha querido. La Santa Inquisición fue un periodo histórico que se destacó por protagonizar una de las atrocidades más grandes que cometió la Iglesia. Fue una serie de torturas, persecuciones y asesinatos ejecutadas por instituciones que se crearon dentro de un marco eclesiástico y que en ocasiones eran apoyadas por el Estado. Estas instituciones fueron creadas como castigo hacia los actos que la Iglesia Católica y la ley consideraban actos de herejía. La primera Gran Inquisición nació en Francia en el año 1213. Como una forma de contrarrestar distintas creencias cristianas alternativas que comenzaron a gestarse varios años atrás y que el catolicismo clásico comenzó a determinar como prácticas herejes. En Europa Central existía una comunidad religiosa llamada los cátaros, que basaron casi toda su ideología nuclear en el maniqueísmo, que es una interpretación del mundo entre dos elementos opuestos, dividiéndose en una lucha constante entre el bien y el mal, siendo el caso de la Iglesia la manifestación de Dios o el bien y el de Satanás una manifestación del mal. Los cátaros rechazaban los sacramentos y sostenían que la cultura y la existencia del mundo material estaba influenciada por el mal absoluto. Este pensamiento, claramente disgustado por la Iglesia Católica de la Europa Central, que para la Edad Media comenzaba a entender que la Iglesia podía generar una alta y activa producción de bienes e ingresos, fue razón suficiente para comenzar a perseguir a toda aquella comunidad que estuviera en contra de los dogmas cristianos tradicionales, proclamando que fuera de la Iglesia no hay salvación. Al ser la Iglesia no solo un poder político sino también social y económico, tenía la coartada suficiente para someter por medio de la ley a quienes para su juicio practicaban algún acto en contra de lo divino con la justificación de que eran crímenes espirituales que ponían en peligro el perdón de Dios y la salvación eterna de la comunidad entera. Las ejecuciones no necesitaban pruebas sólidas, cualquier persona podía ser acusada por simple sospecha, rumor, asunción y pocas veces, solo en algunos países, se le daba un juicio justo al acusado. Fue así como comenzó un largo periodo de cazar, torturar y castigar fatalmente a personas que no estuvieran alineadas con los ideales eclesiásticos del imperio. Dentro de las víctimas de la Iglesia no solo habían oposiciones o alternativas de pensamiento de índole religiosa, fueron perseguidos los homosexuales y personas que no se ajustaron a la moral sexual binaria con la justificación de que perpetuaban el pecado de la sodomía e iban en contra de la naturaleza biológica entregada como un regalo de Dios, atentando contra el orden reproductivo de la comunidad. Asimismo, muchas personas afrodescendientes, estuvieran libres o aún esclavizadas, también eran buscadas por la Iglesia. Las razones para esto eran acusaciones de brujería y hechicería, prácticas religiosas africanas o rituales fuera del marco católico, herejía por falta de conocimiento o rechazo de las creencias cristianas y sobre todo por el ideal de que al ser la comunidad negra una raza inferior, se sostenía que eran mucho más propensos al pecado e incluso se insinuaba que ya nacían con él. Ese mismo destino profético, pero fuertemente azotado por la tragedia, no solo lo sufrieron los esclavos europeos, sino los que fueron comercializados hasta América.
Es a ellos a quienes les debemos los cimientos de una región que se levantó industrial y agrícolamente por medio de la esclavitud y de un racismo sistemático que se sostuvo a lo largo de muchos siglos después. Son esos esclavos traídos a América a ser comercializados y eventualmente violentados a quienes les debemos una gran cantidad de virtudes que culturalmente heredamos de su subyugación, de su sufrimiento y de su supuesto pecado. Saltamos del siglo XIII al siglo XIX, específicamente en Estados Unidos. Para ese entonces, la mayoría de estados norteamericanos mantenían aún el sistema agrícola sostenido por el trabajo forzado de la comunidad negra. Al menos en el sur de Estados Unidos, en todos los estados, los afroamericanos aún eran torturados para cumplir con las tareas de los terratenientes. Como dato curioso, la fe metodista y la fe bautista, dos modalidades cristianas protestantes que se practicaban sobre todo en esa época, se pusieron de acuerdo en proclamar y difundir la creencia de que las personas negras habían sido elegidas por Dios con el fin de servir, y este pensamiento era totalmente común entre la mayor parte de los terratenientes en el sur. En 1860, la victoria de Abraham Lincoln para la presidencia de Estados Unidos fue vista como una amenaza por los estados esclavistas, debido a que su mandato se opuso activamente a la expansión esclavista hacia los nuevos territorios fuera del sur. Varios estados tomaron la decisión de separarse de la Unión Estatal y formaron la Confederación o los Estados Confederados de América. Lincoln se opuso ante el movimiento y no reconoció esta secesión como legítima, aunque ello no detuvo a ninguno de los 11 estados del sur que hicieron parte de los Estados Confederados, quienes aún dependían de la esclavitud para su desarrollo agrícola y temían que las políticas antiesclavistas amenazaran su progreso y su estilo de vida. Es por ello que en 1861 la Confederación atacó la base militar de Fort Sumter, que aunque hacía parte de la Unión del Norte, se encontraba ubicada en Carolina del Sur. Lincoln respondió con fuego a este ataque y eso desembocó en la Guerra Civil estadounidense. A pesar de que esta guerra concluyó con el vencimiento de la Unión del Norte 4 años después del primer ataque, con la abolición oficial pero no definitiva de la esclavitud afroamericana, había una gran población estadounidense que seguía a favor de imponer los derechos de las personas blancas sobre la comunidad negra. A partir de ello comenzó un periodo por el cual los supremacistas blancos podían tomar dos vías. La vía legal fue la de la segregación. La segregación o leyes Jim Crow fue un sistema legal que se impuso en ya sabemos qué sector de Estados Unidos y que buscaba separar cultural y socialmente a las personas de distintas razas en espacios como escuelas, transporte público, sitios de ocio, bancos, restaurantes y generalmente en casi cada entorno social. La otra vía, creada de forma extraoficial bajo el marco de la ilegalidad, fue pertenecer a un grupo bautizado Ku Klux Klan. Este grupo fue creado en Nochebuena de 1865 por 6 amigos veteranos de guerra y condecorados en la Guerra Civil estadounidense. Todo comenzó como un club social que tenía de bandera un chiste de muy mal gusto, entre encuentros para hacer juegos que buscaban burlarse de las personas negras y realizar bromas urbanas de asustar comunidades en la noche con sábanas que los hicieran parecer fantasmas. El clan comenzó a crecer a pasos agigantados hasta convertirse en una organización con integrar a más de 5 millones de personas en su totalidad. Sus primeros asesinatos fueron justificados en haber sido ejecutados dentro de un espacio muy agresivo de fuerte disputa política, arremetiendo contra ministros y líderes del Partido Republicano antes que a personas negras. Sin embargo, todo comenzó como una idea de un incesante hostigamiento hacia la comunidad de todo el territorio. Todos los grupos del KKK que se encontraban repartidos en el país, si bien operaban de forma independiente, tenían un propósito en común. No solo invadían los espacios propios de la comunidad negra, así como restaurantes, cantinas o barrios, sino también iglesias para someterlos o infundir los mensajes supremacistas y religiosos de la organización. Asimismo, también arremetieron contra sus hogares con el objetivo de robar armas de los veteranos afroamericanos que hicieron parte de la guerra civil y que no tuvieran oportunidad de defenderse ante cualquier hostigamiento. Poco a poco lograron recuperar política y socialmente el poder esclavista sobre los afroamericanos liberados. A finales de la década se volvieron comunes los secuestros y las torturas de afroamericanos por parte del clan, por lo que la violencia racial dentro de un marco político, social y cultural se ejercía con una gran normalidad. Años posteriores se intentó reprimir la actividad violenta de la organización y para el año 1876 el sur de Estados Unidos estaba bajo el control de la ley y el clan acabaría supuestamente desmantelado. Aún así, la segregación racial persistía y varios ideales de la organización aún se practicaban activamente. Cuando inició la Primera Guerra Mundial, distintas comunidades negras del sur de Estados Unidos emigraron hacia el norte del país, por lo que los ideales supremacistas encontraron un cobijo en los grandes medios de comunicación emergentes
estadounidenses para difundir su mensaje a lo largo de todo el territorio. Es allí, en 1915, donde aparece The Birth of a Nation, una película de David Wark Griffith que retrataba los eventos de la Guerra Civil estadounidense y sus consecuencias, con la diferencia de que toda la narrativa estaba completamente permeada por un ideal sumamente racista y que promovía la glorificación del supuestamente desaparecido Ku Klux Klan. La película fue en su momento aclamada por los expertos debido a las proezas técnicas que representaba para la época, y por eso su distribución se expandió a lo largo de todo el país y su promoción provocó un recibimiento muy positivo. Sin embargo, este parecía tener una connotación mucho más política antes que artística. De esta forma surgió un rebrote del Klan, lo que para el año de 1920 representó que hubieran más de 4 millones de integrantes activos en la organización y demostró lo imparables que pueden llegar a ser las ideas políticas de carácter radical. Grandes líderes políticos y funcionarios públicos hacían parte de la organización, lo que le dio fuerza económica al Klan y el acceso a recursos que podían perpetuar la posibilidad de tener sus espacios de encuentro privados y también el acceso a distintas herramientas de hostigamiento que efectuaban violentamente. El Klan llegó al punto de que, apoyados también por el sector eclesiástico más supremacista, justificaron varios de sus actos en ideales religiosos en donde el discurso cristiano era manipulado para crear una narrativa en donde la comunidad de personas blancas era mostrada como la salvadora y la depuradora de todo el mal. Aunque en la actualidad todos estos eventos tengan un significado distinto, los rezagos aún se mantienen como consecuencia de toda la sangre derramada. La comunidad ha sufrido las consecuencias emocionales, físicas y espirituales de estos sucesos, y este intento de depurar los males de ese lado del país mutó en todos los mitos y el folclore del territorio, adaptando el trauma generacional a todas las narrativas actuales del sur. Así es como aparece de nuevo el gótico sureño. Es por ello que la nueva generación aún es capaz de observar los daños espirituales del lugar. Todas estas narrativas se reintegran a la cultura popular como consecuencia de una herida que pareciera no cerrarse. Con este contexto podemos entender ahora cuál es el modelo de pensamiento con el que han crecido los hijos y herederos de los pasados terratenientes del sur estadounidense. Si bien no podemos afirmar que todos los estados del sur tienen problemas de trauma generacional, racismo estructural y violencia ideológica arraigada, se conoce por antecedentes en leyes y contexto histórico que hay algunos sitios en donde aún se preservan muchas creencias que suelen ser a lo menos ofensivas y en el peor de los casos extremadamente violentas. En los últimos años se han conocido casos alarmantes que dejan en evidencia cómo sigue habiendo un modelo de pensamiento muy peligroso. En el 2015 se conoció el caso de Dylann Roof, un joven supremacista blanco que asesinó a 9 personas en una iglesia metodista africana. Dylann argumentaba en un manifiesto de más de 100 páginas los peligros que representaba la presencia de los afroamericanos en la sociedad estadounidense y que este estaba dispuesto a comenzar una guerra racial para proteger a los suyos. Es tanto así que hoy en día se le ha reconocido al sur de los Estados Unidos como un lugar extraño, muy fuera de las creencias y convenciones sociales de la era moderna del país, lo que ha provocado una gran cantidad de representaciones o retratos sobre cómo su historia ha provocado grandes consecuencias en cómo este lado de Estados Unidos ve el mundo y cómo el mundo lo ve. Entre ellas existen varias historias que buscan hablar de todos estos temas ya mencionados a través del gótico sureño. El gótico sureño como subgénero, si bien subyace y se trae de nuevo a la era moderna por medio de conversaciones en internet, ha sido tomado por artistas y creadores que agarran sus elementos y características para moldear sus obras y entregarlas al mainstream a partir de distintas perspectivas. Personajes corrompidos por una sociedad oscura, sumidos en ambientes que solo evocan la decadencia actual de todo un territorio, suelen ser los protagonistas de estas historias. Todo acompañado por un paisaje que constantemente apela a la ruina religiosa, a la preservación de una cultura muy conservadora y en muchos casos también reflejan el trauma generacional. La primera temporada de True Detective habla de estos personajes que deben atravesar la densidad de un pueblo para dar con el paradero de sanguinarios crímenes relacionados con un asesino serial y que en el camino se van enfrentando a traumas y heridas del pasado que despiertan el mal en cada uno. En The Devil All the Time vemos como un pueblo está siendo azotado por actos atroces efectuados por quienes dicen ser las eminencias más grandes de Dios, mientras uno de los protagonistas lidia con el trauma generacional que le dejaron los actos de su padre y por semiosis de su abuelo. Existen otras propuestas que también logran ilustrar de forma casi exacta lo que este subgénero representa, pero hay ciertas narrativas que utilizan las convenciones del gótico sureño para contar una historia que, si bien en cada con sus características, entregan una lectura distinta hacia lo que la historia de este lugar puede representar para la sociedad actual.
Resulta que Ryan Coogler, director de Sinners, ha destacado el desarrollo de toda su filmografía por presentar películas que buscan luchar en contra del racismo sistemático de Estados Unidos desde distintas perspectivas, en su mayoría utilizando las narrativas y convenciones del cine hollywoodense comercial, como lo hizo en las dos películas de Black Panther y en la trilogía de Creed. Él cuenta en una entrevista que su inspiración principal para Sinners nace del fallecimiento de su tío, que al provenir de Mississippi, ciudad en la que también transcurre la historia, tenía raíces muy arraigadas a la música blues, lo que inspiró al director a crear un homenaje para él. Mientras Coogler investigaba para la escritura de su guión, se dio cuenta de que el género Delta Blues es el mayor aporte no solo de la cultura afroamericana, sino de toda la cultura estadounidense para la era moderna y la cultura popular, musical y en general artísticamente hablando. Por otro lado, habla en la misma entrevista de que todo el linaje femenino de su familia era reconocido por su receta de gumbo, una preparación criolla y popular en Estados Unidos que consta de un guiso de caldo con arroz y que recoge varios ingredientes provenientes de distintas culturas. Es irónico pensar en que la categorización musical y de géneros, al menos en la cultura occidental, en parte se debe a la necesidad de clasificar la música que estaba elaborada, destinada y reproducida para cada raza. La música blues, que germinó en la cultura afroamericana, antes era llamada música de raza, y cualquier tipo de música cantada por blancos, fuera del género que fuera, era solo música. Fue desde allí que Coogler tomó la decisión de agarrar una gran cantidad de recursos cinematográficos, géneros, convenciones narrativas y herramientas, incluidas ciertas características clave del subgénero del gótico sureño, utilizándolo sobre todo de forma contextual y subtextual antes que estética, para poder nutrir a la historia de una identidad muy propia y reforzar su mensaje. Pero antes de adentrarnos en lo que la película propone, vayámonos con lo que la película cuenta. Sinners nos relata la historia de los gemelos Smokestack, que son veteranos de la Primera Guerra Mundial y quienes vienen de vuelta a Redwood, su pueblo natal, para abrir un juke joint, después de haber trabajado para Al Capone en Chicago. Los juke joint eran bares o locales informales que fueron construidos a partir de las leyes Jim Crow, en vista de que la comunidad afroamericana se vio obligada a generar nuevos espacios que fueran exclusivos para ellos, en parte para no ser hostigados por la comunidad racista del sur, pero también desde un vivo sentido de comunidad que los mantenía fuertes hacia el panorama político del país. En su noche de apertura, los gemelos convocan a varios conocidos para que les ayuden en su atención al público en el bar. En su recorrido vamos identificando varias cosas de su pasado. Entendemos que uno perdió un bebé, otro de ellos abandonó a su amante y se nos da a entender que los negocios ilícitos en los que estaban implicados en Chicago eran sucios y violentos. En ese recorrido también nos damos cuenta de que varios de los personajes también cargan con algún tipo de pecado. Los hermanos Smokestack son bastante codiciosos y asesinaron a gente en una guerra de mafias. Mary, Pearline y Sammy son personajes que en algún punto de la cinta se dejan llevar por la lujuria, aun sabiendo que las primeras dos son mujeres casadas. Annie vendía sustancias ilegales en el pueblo y Delta Slim tiene algo de gula en su adicción a la bebida. Esto nos hace pensar, al menos la primera mitad de la película, que quizá el rumbo de la historia se torne en una persecución diabólica y justificada a los personajes principales. Se nos presenta una estructura clásica del cine de terror y se utiliza en una convención narrativa propia de los slashers de los 80, como Viernes 13, en donde primero se nos presenta un grupo de personas llenas de lujuria, o en Sé lo que hicieron el verano pasado, en donde de nuevo una sanguinaria persecución comienza a partir de que un grupo de jóvenes asesinan a un hombre en un accidente de tránsito. Asimismo, suceden varias historias con personajes haciendo cosas que en teoría no deberían, para luego mostrarnos una amenaza que aparece para castigar a los personajes. Esta idea la refuerza también la frase que le da el reverendo a su hijo Sammy al comienzo de la película. I've been working all week, Pop. I want to be free all this for a day. To play music? For drunkards? Philanderers who shirk their responsibilities to their families so they can sweat all over each other? I'll be back in town for service in the morning. Son? You keep dancing with the devil. One day it's gonna follow you home. Esta sensación de persecución se hará más fuerte en la película desde que los vampiros irrumpen por primera vez en el juke joint, mientras toda la comunidad afroamericana disfruta del show tan único y ritualístico que les están ofreciendo Sammy y Delta Slim. Estas escenas son importantes no solo por ser un homenaje directo a lo mencionado anteriormente por la herencia musical que dejó el blues, sino que funge de detonante para este foreshadowing narrativo de que Sammy fue quien llamó al diablo por medio de la música. Toda esta secuencia tan inolvidable sobre las generaciones de música propia de la cultura afroamericana nos muestra cómo el ritual de música dio con el llamado al mal
y también evidencia el momento en que la atención del diablo fue atraída por culpa de un rebelde Sammy, mientras este justamente recita una canción en donde admite que ha mentido a su padre y que ha pecado. Si bien por una buena parte de la película nos quedamos con esa idea, eventualmente se nos habla de algo distinto. Luego de que Remick, el vampiro principal, ya había tomado el cuerpo de Mary y por consiguiente el de Stack, el mismo Sammy se siente culpable por no acatar la advertencia que le dio su padre, que no solo representa su figura paterna, sino también la mayor eminencia religiosa del pueblo, lo que para la religión cristiana es la representación de Dios en la tierra. Samuel siente que realmente él se las buscó para tener una presencia maligna que ahora le arrebató la voluntad de su primo Stack, solamente por buscar un poco de diversión para sí mismo y un momento de gloria y gozo para los suyos. Hasta ese momento podemos empatizar con la culpa de Sammy, distraídos por la emoción y el terror de estos encuentros vampíricos, y por un momento estamos completamente seguros de que Sammy realmente fue quien atrajo el mal por desobedecer a Dios hasta esta escena. Plan don't exist no more. Coon hunt this morning, boys. Love, skin me a nigger in this thing today. You're too lucky, man. I'll take these boys a lesson. Club Juke, huh? The grand opening, the grand closing. Si bien Stack lo menciona cuando dice que esa casa de todos modos sería un matadero en la mañana, esta idea pasa desapercibida por todo el caos distractor que estalla minutos después con toda la batalla. El foreshadowing narrativo que se genera entre el segundo y el tercer acto de la película es brillante, porque se le hace creer al espectador que el tercer acto es en realidad la batalla con los vampiros, y que además presenta cierres contundentes por medio de la muerte de casi todo el grupo y el vencimiento a Remick con su ejército de vampiros. En esta escena se nos enseña que el hombre que le vendió el aserradero a los gemelos era en realidad el líder de uno de los grupos disidentes del Ku Klux Klan, que para ese entonces tenía una presencia importante pero no evidente a lo largo de todos los Estados Unidos. Todo ello nos revela tres elementos adicionales. El primero es que aunque todo el grupo hubiera sobrevivido a los vampiros, o incluso si ellos ni siquiera hubiesen aparecido, de todas formas todos hubieran sido asesinados a manos del KKK a la luz de la mañana siguiente, irónicamente, justo cuando los vampiros desaparecen. El segundo es que la película, por medio de sutilezas, sugiere que Remick ni siquiera era el diablo, sino solamente un vampiro. No era el mal encarnado desde una perspectiva religiosa, era el mal encarnado desde una perspectiva netamente mitológica, teniendo en cuenta de que Remick venía de Irlanda, y en Irlanda ya existían ciertos mitos de criaturas similares a los vampiros desde antes que apareciera el cristianismo. Asimismo, el objetivo de Remick estaba más inclinado a una apropiación de habilidades y no a un castigo divino por un comportamiento inadecuado. Y esto nos dirige directamente al tercer punto, y es que aunque la profecía del comienzo y el reverendo tenían un punto a favor respecto a traer al diablo con la danza, quizá la creencia del reverendo defendía la razón incorrecta. El mal sí fue atraído por el poder del blues que manifestó Sammy en el juke joint, pero poco o nada tenían que ver con algún pecado o por algo merecido. El mal vino junto a Remy con la única razón de que este buscaba apoderarse y apropiarse de las habilidades de Sammy para su propio beneficio, y es por ello que la metáfora de los vampiros se vuelve tan acertada, porque los vampiros son de los monstruos que más preservan sus características humanas. Son criaturas que, si bien salvajes, representan a la perfección lo que significa beber y extraer la pureza y esencia vital de una persona con un toque de elegancia y un toque de humanidad. No solo son monstruos que chupan sangre, son personas que arrebatan deliberadamente la dignidad y la voluntad humana. Es ahí en donde entendemos que quizá, y con todos sus pecados, Smoke, Sammy, Annie, Delta, incluso Stack o Mary, si bien cargaban con actos negativos que pueden indicar pecado, tampoco eran merecedores de cualquiera de los castigos o actos de purificación divina que les acechaban aquella madrugada. Ellos nunca fueron culpables de un mal que provenía ni de una presencia mística que buscara castigarlos por lo que hacían, mucho menos fueron culpables por los cimientos históricos de un mal mucho más grande que provenía del odio generacional de un lugar. Su verdadero pecado fue nacer como seres que nunca encajaron en la concepción religiosa de lo que merecía ser salvado, al igual que muchas otras personas que sufrieron la marginación sociocultural a raíz de lo que en algún momento se pensó era la manifestación del mal en la tierra. Preacher's Daughter, o La hija del predicador, es un álbum conceptual de la cantante y productora transgénero Hayden Silas Anedonia, que utiliza como seudónimo artístico el nombre de Ethel Cain, quien también protagoniza la historia que narra el álbum. La ficción de este álbum relata la trágica vida de una joven llamada Ethel Cain, que vivía en Alabama, en el sur de los Estados Unidos, y que, como para variar, tuvo un padre que era predicador, el cual murió cuando Ethel tenía alrededor de 10 años. Toda la estética visual y la atmósfera sonora de este trabajo no está influenciada por el gótico sureño. Es
el gótico sureño. Hayden no solo comprende a la perfección lo que este género significa y representa, sino que ha vivido los horrores de este lado de Estados Unidos de primera mano, pero en la época actual, identificando los rezagos y las consecuencias de todos sus antecedentes históricos. En el transcurso del álbum vemos cómo Ethel ha tenido una relación problemática y ambigua con sus creencias. Conocemos un poco de la relación y los conflictos generacionales que tiene con su familia. También tenemos un relato muy personal sobre cada relación que tuvo, en donde cada una le provocó daños irreparables desde ámbitos emocionales, físicos y psicológicos. Si bien Preacher's Daughter no es un álbum que habla sobre temas como el pasado esclavista del sur de los Estados Unidos, Hayden crea un universo que no solo está basado en sus experiencias personales y la relación que ha tenido con la religión en el transcurso de su vida, sino que también construye una atmósfera que está netamente influenciada por la cultura y la época de ese lado de los Estados Unidos. En la primera pista del álbum, después de un interludio introductorio, Ethel canta: Jesus can always reject his father, but he cannot escape his mother's blood. Esta frase me hace pensar no solamente en las narrativas de trauma generacional y sobre su relación familiar, sino a la historia de su pueblo, que si bien puede ser corregida y puede existir una voluntad colectiva de rechazar las atrocidades del pasado para reescribir la historia de su territorio, es innegable que sus cimientos fueron construidos en una era de fuerte violencia sistematizada hacia la comunidad negra y a otras personas que tuvieran ideas o emociones distintas a las de la tradición conservadora. Asimismo, Ethel en el transcurso de su corta vida se expone a distintas situaciones opresivas y violentas. El álbum sugiere que pudo ser víctima de abuso sexual por parte de su padre, el predicador. En la canción Hard Times se aborda todo el trasfondo que tiene este personaje en relación a la influencia de su padre en su vida, y esta metáfora puede hablarnos con crudeza de la posesión de una esfera poderosa y controladora como lo es la religión. Esto nos hace entender que por más que la religión busque profesar ciertos mensajes enfocados a la gracia y a las virtudes de un Dios benévolo y todopoderoso, también deja en evidencia cómo estos espacios y mensajes espirituales también pueden ser usados por otros mortales para beneficio propio, y conociendo la historia, sabiendo que esos beneficios también pueden implicar cierto poder político. Ethel Cain va creciendo con un dolor y una gran culpa de sentir que carga con un pecado que ni siquiera le pertenece, pero del cual es muy difícil deshacerse. Ha llegado a la joven adultez sintiéndose sucia y de nuevo culpable por situaciones a las que los estadios sociales y culturales del sur de Estados Unidos la enfrentaron. Las consecuencias de crecer con culpa poco a poco se convirtieron en una serie de malas decisiones respecto a sus vínculos afectivos que acabaron dañándola por completo, mientras ella se preguntaba si era o no merecedora de todo el daño que estaba recibiendo y si el castigo divino que debía soportar era verdaderamente una justa consecuencia. Al final de la historia, Ethel es literalmente consumida por Isaiah, quien practica antropofagia con su cuerpo después de asesinarla. Toda esta simbología claramente grotesca y escandalosa, muy propia del gótico sureño, inevitablemente acaba llevándome a la metáfora vampírica que tiene Sinners, en donde una o varias personas buscan consumir, apropiarse y apoderarse de un cuerpo ajeno para beneficiarse de lo que ese cuerpo tiene para ofrecerles. Hayden en esta parte del relato no solo habla de una relación abusiva, sino que, basándonos en todo el contexto y simbología del álbum, también se refiere a acabar siendo literalmente consumida por una persona violenta y opresiva que desea aprisionar cualquier carácter de su voluntad para mantenerla pura, y que, como ya evidenciamos, es algo muy propio del pasado de la Iglesia Católica o la política del sur de los Estados Unidos. Esto no es representado únicamente en Preacher's Daughter o Sinners, sino en otras películas como Get Out, que también buscan dar frente con un discurso muy directo y totalmente antirracial respecto a la cultura estadounidense y sobre cómo la gente blanca asociada al poder, por más capacidades que tengan, siempre van a buscar apoderarse de un valor humano que nunca les ha pertenecido. En el caso de Preacher's Daughter, a diferencia de Get Out o Sinners, que ubican la simbología en un contexto que respecta más al racismo de los Estados Unidos y también distinguiéndose del retrato bíblico en donde existían mujeres mártires que acababan siendo sacrificadas pero obteniendo una redención o recompensa divina, Ethel Cain acaba siendo sencillamente silenciada como una representación del abuso sistemático que se tiene en gran parte de las religiones ortodoxas actuales en contra de las mujeres, no solo en Estados Unidos, sino a lo largo de todo el mundo. Viéndolo también desde una mirada extradiegética, teniendo en cuenta de que Hayden es una mujer transgénero, este silencio es aplicado y forzado a las personas que no pertenezcan al canon binario y heterosexual que tanto defienden y proclaman, al menos, las creencias religiosas más tradicionales. El final de Ethel en Preacher's Daughter, al igual que el fallecimiento de Smoke en Sinners, pueden apuntar a ser finales trágicos. La victoria de los grupos conservadores en su misión de subyugar y depurar a quienes no merecen entrar al reino de los cielos. Pero ninguno de estos productos nos habla netamente de un final fatídico para nuestros personajes. Si bien acabaron siendo víctimas y casi mártires de una
una convicción que nunca tuvieron o de creencias que nunca profesaron, el símbolo de estas narrativas va más allá de una crítica por medio de las tragedias que experimentaron o soportaron sus comunidades. Ambas historias son la manifestación de lo que la historia de un lugar les ha heredado y a su vez son aullidos e incluso a veces murmuros de una incansable búsqueda de libertad. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. A lo largo de la historia han existido figuras y personajes de la vida real que lastimosamente han dejado en evidencia cómo la religión, la política y la sociedad han decidido que no son propiamente dignos de experimentar la libertad, incluso fuera de un ámbito esclavista. Es incluso obvio el hablar de que abolir la esclavitud nunca fue la clave para que personas como Ahmaud Arbery o George Floyd hubieran podido enfrentar un destino distinto y menos sádico. Así como el personaje de Sammy, existió el caso de un cantante de blues real llamado Robert Johnson, de quien está basado el joven personaje de la película. De Robert Johnson se generó el mito urbano de que su gran talento y corto éxito se debió a que hizo un pacto con el diablo. Y si bien se llegaron a decir cosas similares de artistas como Shakira o Lady Gaga, al ser este un caso en donde persistían las leyes Jim Crow y había un racismo súper sistematizado que aún no ha desaparecido completamente, tiene más sentido que de nuevo ejemplifique otro caso en donde la sociedad decidió colectivamente adjudicar a una persona con talento de un significado muy oscuro y relacionado al pecado. Como Ethel Cain, también existen muchos casos de la vida real en donde ciertas ramas de la religión acaban cerrándole las puertas a muchas mujeres por el hecho de que los antiguos profetas decidieron que bíblicamente se les reconocieran como las portadoras del pecado. No solo eso, sino que han acabado con destinos en donde su voluntad termina totalmente subyugada y entregada a un ideal que no les da un digno lugar en la sociedad. Y siendo el caso contrario de salir de un contexto directamente opresivo, tener igual que enfrentar a cada lugar al que vayan distintas formas de opresión y de constante culpabilización. Ambos contenidos sugieren algo que a mi parecer es hermoso y es la permanencia por medio de la música. Preacher's Daughter es un álbum que toma distintos subgéneros del rock alternativo, del pop o del country para contar una historia osada de lo que significa crecer en estos entornos siendo una persona diferente. Sinners es una película que de seguro será muy recordada por todo su carácter musical y el significado histórico y narrativo que le entrega aún más poder a su mensaje. Es así como Coogler y Hayden proponen al público buscar una mirada un poco más optimista, llenos de dolor y rabia, pero a su vez evocando algo de resiliencia. Hay dos canciones en cada una de estas historias que, si bien son nostálgicas, melancólicas y entregan cierta sensación de desasosiego, también dan una suerte de esperanza en el momento en el que aparecen en sus narrativas. Casi al comienzo de Preacher's Daughter, en House in Nebraska, Ethel habla sobre Willoughby, el único chico que realmente pudo amarla y cuidarla sin ataduras, vicios o presiones, pero el chico tuvo que mudarse lejos del pueblo de donde ella vivía. En esta canción, Ethel sueña con algún día reencontrarse con Willoughby y escapar del pueblo en el que fue criada para poder irse a vivir silenciosamente en una cabaña pequeña en medio de un campo de Nebraska. Ethel en esta canción, si bien emocional y por momentos melancólica, muestra su deseo de poder desarraigarse de cualquier atadura religiosa y de todo aquello que desde sus raíces le ha hecho tanto daño. No solo sus raíces en términos contextuales del lugar en el que fue criada, sino también de aquellas raíces de su árbol genealógico que la mantienen tan atada a experiencias que ella quisiera poder olvidar para siempre y por fin encontrar fuera de cualquier tipo de opresión un poco de tranquilidad para el resto de su vida. Asimismo, existe una escena en la mitad de los créditos de Sinners que en las dos veces que fue a verla al cine me aguó los ojos, también porque es acompañada en sus últimos frames por una bellísima canción del soundtrack original llamada Last Time I Seen the Sun, interpretada por Alice Smith y Miles Catton, quien hace de Sammy en la película.
En esta escena, Stack y Mary, quienes sobrevivieron como vampiros a la batalla del Juke Joint, visitan a Sammy, quien se ha convertido en un exitoso músico de blues que abrió su propio bar de música en Chicago. Su primo Stack le cuenta que siempre ha sido fan de su música, sobre todo esa clásica que Sammy solía hacer con la guitarra acústica que era del padre de los gemelos y que ellos le regalaron cuando era joven. Luego Stack alcanza a percibir que a Sammy no le quedan muchos meses de vida, está viejo y enfermo, por lo que le ofrece unirse a la comunidad de vampiros y con ello le ofrece la inmortalidad. Sammy, a pesar de todo, elige la mortalidad. Esa mortalidad es lo que finalmente le da una razón de peso a la unión de toda su familia, seres amados, ancestros y herederos. Le da no solo un completo significado a la película, sino también al sentido de comunidad que los personajes sintieron ese día, que si bien trágico, fue también el día que determinó la resiliencia y el poder de voluntad con el que Sammy pudo cumplir el sueño de tocar blues para muchas personas, enfrentar el duelo de perder una gran parte de su comunidad y poder experimentar de forma prolífica y tranquila una larga vida que quizá sí mereció. Cuando Sammy abandona la iglesia al final de la cinta, por más que su padre, la eminencia eclesiástica del pueblo, clame porque él abandone su convicción, él finalmente se va con lo último que le queda. No el legado sureño, no un trauma generacional, no una creencia religiosa que lo hará cargar con un agobio y con mucha culpa el resto de su vida, ni mucho menos se va cargando con el peso de un pasado histórico y sociopolítico que pueda definirlo como ser humano. Él se marcha con un recuerdo, él se marcha con su blues, con un legado inquebrantable. Estos finales, tanto el de Sinners como el de La hija del predicador, no nos hablan de escapar del pasado y ya, no nos hablan de darle la espalda a la herida y el dolor que el sur de los Estados Unidos ha impregnado en muchas personas que nunca encajaron en el canon tradicional sureño estadounidense. Los desenlaces de estas historias, aunque de plano parezcan trágicos como lo suelen apelar distintas historias de lo gótico y en este caso del gótico sureño, finalmente proponen una perspectiva sumamente resiliente del dolor generacional con el cual estas comunidades han crecido. La religión ha jugado un papel muy importante en cómo ellos han percibido todo el mal que se han visto obligados a atravesar. Quizá la libertad que tanto han anhelado nuestros personajes reflejan un deseo que ha vivido con ellos generación tras generación en respuesta a esa culpa que les fue impuesta. Si bien es claro que la palabra libertad bajo el contexto histórico de la esclavitud es una palabra bastante directa y que nos indica la independencia de los esclavos, el título y el subtexto de Sinners nos sugieren una mirada distinta. Elijah, Elías, Sammy, Ethel y todos los personajes que para la mirada social y política de la historia no han sido aptos ni merecedores de lo divino, no buscaban solamente escapar de un sitio, no buscaban escapar del Alabama de los 90s o de la iglesia de sus padres predicadores, buscaban escapar de esa sensación que tanto los ha perseguido a medida que fueron creciendo. Estos personajes ficticios, al igual que muchos otros que sí existieron y que también experimentaron los horrores de un sistema social tan violento como lo ha sido el estadounidense, buscaban simplemente, al menos por un momento en su vida, sentirse felices, fuera de un sentimiento de culpa y lejos de un sistema que les arrebató todo. Quizás sencillamente han querido escapar a un lugar propio para estar en comunidad y tocar su música y sentirse finalmente tranquilos, pero sobre todo, al menos por un par de horas, sentirse completamente libres. Maybe once a week, I wake up paralyzed, reliving that night. But before the sun went down, I think that was the best day of my life. Was it like that for you? No doubt about it. Last time I seen my brother, Lou. Last time I seen the sun. Early in this morning, Just for a few hours. It was free. as I open up my eyes, something just feels right. 'Cause I can see the dawning. It's not so far away. And all my life I've been waiting for a day like today. So I'll live like it's the last time for a long time at the wrong time when it's the right time. Is it my time?